Amigos de Radio Televisión Genial, muy buenas tardes. Continuamos con nuestros programas culturales y en esta fecha tan especial, esta Semana de Guadalupe, las celebraciones por la Fundación 474 aniversario de Fundación. Vamos a hacer dos conversatorios, el día de hoy y el día lunes, y el tema de hoy es creación de Guadalupe. Un tema muy importante por lo que hemos invitado a tres destacados guadalupanos, que todo el mundo conoce, como Robert Jara Vélez, físico matemático, escritor, docente universitario, compositor y músico, director del grupo Los Jara del Perú, director fundador de este famoso grupo. El profesor Carlos Antinori Ascoy, docente, exdirector de Gelpa Casmayo, escritor, poeta, comunicador, que hace poquito nomás hemos sacado un nuevo bebé, un nuevo libro de él, Días de Radio, que le hemos acompañado también en transmisión de Radio y Televisión Genial. Y a nuestro amigo Juan Verona Rubio, arquitecto, docente universitario, autor del proyecto del Centro Cívico de Guadalupe, donde estamos ahora, aquí transmitiendo también en lo que es el Salón Pacandamú. Más cultural no podemos ser, como dice nuestro logo, ¿no? Al servicio de la cultura peruana, Radio y Televisión Genial. ¿Cómo va a ser la metodología? Tenemos lo que es el tema creación de Guadalupe. Cada uno de nuestros ponentes va a tener 5 minutos para poder decirnos su pensamiento, su idea en cuanto ha sido esta creación. Hay muchas opiniones, muchas investigaciones. Aquí el docente, el arquitecto, aquí nuestro amigo también investigador, tiene su punto de vista y lo escuchamos en la presentación. Tenemos que conciliar un solo punto de vista para tener la historia en orden, para dejarla a las futuras generaciones. La primera pregunta que tenemos, que nos ha dado el productor, es ¿quién crea Guadalupe? ¿La Virgen o Francisco Pérez de Lescano? ¿A qué se debe, pues, la creación de nuestro distrito de Guadalupe? Vamos a empezar con Robert Jara. Robert Jara, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Radio TVG por la invitación para tratar de conversar sobre este tema que en realidad es debatible en algunos puntos, que me parece interesante lo que están planteando. Respecto a la creación, desde mi punto de vista y según las fuentes, pues no queda duda de que la fundación es en 1550, un 15 de abril, por Pérez de Lescano, que por cierto estaba leyendo que es Lescano con Z, se escribe con S también. El Lescano con Z viene de España y el S viene de Italia, pero ahí también hay una especie de dicotomía en el uso del apellido de don Francisco, ¿no? Entonces, Guadalupe se funda en 1550, un 15 de abril, con Francisco Pérez de Lescano. Pero también para mí es importante tocar un punto ahí, porque esa fundación también trae una cola, y es que nosotros a veces nos olvidamos de decir que es fundación española, ¿no? A veces decimos simplemente fundación, y cuando decimos simplemente fundación estamos borrando, queriendo o no, nuestro pasado prehispánico. Y yo he sido uno justamente de los que siempre he tratado de insertar en el discurso, de tratar de no olvidar esa parte, porque creo que es muy importante que nos reconozcamos que venimos de antes de la fundación española. Recordemos que Guadalupe se funda en 1550, pero se funda en una base sociocultural que es OMNEP, ¿no? Ahí se funda realmente el Guadalupe que viene después de la fundación española, pero sobre esa base sociocultural. Entonces también son puntitos que a veces nos olvidamos. OMNEP es realmente donde nace Guadalupe como un pueblo mestizo, pero antes de los españoles había un pueblo ahí prehispánico, y ya con Pérez de Lescano, que decide pues fundar ahí, con el permiso que tiene, es que sobre esa base sociocultural se funda Guadalupe. Así que desde el punto de vista de la fuente, y la fuente principal, realmente la única que existe, porque es otro punto interesante, la única fuente básica y fundamental y cerca al hecho histórico está en la crónica moralizadora del padre de la Calancha. Después todo lo que han hecho es copiar eso, todo lo demás han hecho replicar esas fechas, e incluso con algunos traslapos de fecha, como por ejemplo hay algunos que manejan la llegada de la Virgen en 1562, y hay otros que la manejan en 1564, y hasta ahora nadie se pone de acuerdo y cada quien la usa, digamos, como quiere. Así que punto para Francisco Pérez de Lescano. Muchísimas gracias, Robert Jara. Entonces, su punto de vista
Pérez de Lescano es el que crea, le debemos la creación. Y algo muy interesante, o que falta, ahora que viene la ponencia de nuestro querido amigo Carlos Santinori como docente, no hay monumentos, no hay bustos, no se habla mucho de este personaje español que llega, que trae a la Virgen, que nos da ese pie de iniciar la historia de la ciudad. ¿Cuál es el punto de vista de Carlos Santinori? ¿Quién crea Guadalupe? ¿La Virgen de Guadalupe o Francisco Pérez Lescano? Es que son dos sucesos totalmente diferentes. Guadalupe se llama como tal cuando llega la Virgen a estas tierras americanas. Y la Virgen llegó no en 1550, la Virgen la trajo Pérez Lescano en 1560. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, allá hay una confusión, porque Omné fue el territorio, propiedad del cacique Cherrep, que ese bautizó al que tenemos se llamó Pedro Cherrepe. Cuando Pérez de Lescano sale a cumplir el encargo de la merced, de las dos mercedes reales que le da Francisco Pizarro y el pacificador Don Pedro de la Gasca, le encomiendan crear una venta de regular tamaño, una ermita y tierras suficientes para el abastecimiento. Él sale en el mes de abril de 1550. La fecha es tentativa, no es el 15 de abril. Lo que sí es cierto que fue en abril de 1550. Y cuando yo regresaba descorazonado de eso, desde un altozano, él ve lo que había construido y dice, he ahí lo que me han encargado las dos mercedes reales. Y lo llamó Tambo Real de Pacasmayo. Eso sucedía en abril de 1550, no fue Guadalupe. Eso hay que ser preciso en eso, porque Guadalupe, el nombre de Guadalupe le da la imagen Nuestra Señora de Guadalupe, pero en 1560 todavía. Entonces, él estuvo en Tambo Real de Pacasmayo casi una década y viajaba permanentemente a Trujillo, porque tenía ahí su casona, porque él fue uno de los fundadores de Truxillo del Perú. Cuando baja de Cajamarca, después que asesinaran al Inca Atahualpa, baja con Diego de Almagro al Valle de Moche y fundan la ciudad Trujillo del Perú, Truxillo del Perú, ¿no? Y ahí aparecen los famosos pasquines de paja larga que le echaban la culpa a él. Entonces él se encomienda a la Virgen, que era devoto de la Virgen de Guadalupe de España, que era de una talla de ébano negro, ¿no? Totalmente diferente, y él viaja a España por dos razones. Para que le den la bula real, firmada por el rey Carlos V, que la firmó una prima hermana de él, porque él se encontraba en otro lugar, y a hacer la talla de la Virgen de Guadalupe, pero a la usanza europea, española, o sea, blanquita, que no es una réplica, sino que es la fe lo que lo hace. Y él viene, después de 2 años, llega al fondeadero de Cherrepe con su preciosa imagen. Ahí en las playas de Cherrepe ya estaban los sacerdotes, los indios, estaban los que él había dejado allí y se encaminan en las mulas hasta Tambo Real de Pacasmayo. En Tambo Real de Pacasmayo comienza a hacer milagros la Virgen. Y el primer milagro que hace la Virgen María en estas tierras americanas es cuando salva una indiecita que cae a un canal de agua que abastecía al molino que chacaba el trigo para hacer la harina, y la encontraron en el aspa del molino. Fue el primer milagro que hace la Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, en estas tierras americanas. Y comienza a sonar el nombre de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, pero hasta ahí era Tambo Real de Pacasmayo. ¿Queda clara la cosa? Después de 10 años en Tambo Real de Pacasmayo, baja Francisco Pérez Lescano a Anglape, que era un territorio también, ¿no? Ahí ya se llama Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí comienza a tomar forma ya Guadalupe. Allí comienza. Pero ahí solamente ahí construyó el primer santuario Pérez de Lescano, el primer santuario grande, que ahí están los farallones todavía. Entonces, 4 años y el 14 de febrero de 1619 hay un violento terremoto que destruye el pueblo, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe, y se traslada al lugar que está ahora, acá. Y tuvieron que atravesar esa zona, que eran montes, carrizales, pájaros bobos, sauces, algarrobos, y atraviesan la acequia que corre actualmente, que ya existía esa acequia, se llamaba Fur, y llegaron a esta explanada y construyen la capilla oculta, que fue lo primero que trató de preservar Francisco Pérez de Lescano. Fue lo primero, y ahí también se llamaba Pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora, lo que me preocupa a mí es en qué lugar de
de Anglapio, Nuestra Señora de Guadalupe, vivió Pérez del Escano. No se ha encontrado resto de su residencia y de él tampoco. Por eso sostengo de que la verdadera fundación de Guadalupe es un misterio, y eso obedece a que un grupo de ciudadanos en el segundo gobierno de Wander Mora Costilla lo impulsan a Wander Mora como alcalde a que Guadalupe tuviera una fecha de nacimiento, donde tuvieron la señora Estela de Carrasco, que en paz descansa, Girre Castañedo, Lucho Lostamnao y más ciudadanos de Guadalupe, y hacen una sesión de consejo, en donde en esa acta plasman que Guadalupe fue fundado el 15 de abril de 1550, a lo cual yo considero muy particularmente, sin querer trastocar esto, de que fue una fecha totalmente equivocada. Porque el 15 de abril, supongo que fue el 15 de abril de 1550, se creó Tambo Real de Pacasmayo. Guadalupe no sonaba hasta ahorita, porque el que le da el nombre al pueblo, al distrito, a la ciudad, es la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y hasta ese momento no estaba la imagen allí en Omnep o en Tambo Real de Pacasmayo. Claro. Es donde yo he averiguado también lo que dice Robert, en la crónica moralizadora de los padres agustinos, escrito por el padre Fray Antonio de la Calancha, que lo he leído también, ¿no? Por eso sería bueno seguir averiguando al respecto. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ubicarnos acá en el micrófono. Vamos a continuar con esta pregunta, esta duda que tenemos, pues ¿a quién le debemos la creación de Guadalupe? ¿A la Virgen o a Francisco Pérez del Escano? En esta oportunidad Juan Verona Rubio, arquitecto, con esa visión ya un poco más moderna. Ya hemos escuchado una historia que todavía no se confirma. Empezó Guadalupe en Anlape, cuando se trasladan. ¿Cuál es la importancia de la creación en sí de Guadalupe actual, podríamos decir? Tú que estás más pegado a la arquitectura, a la modernidad, que has sido autor de lo que tenemos hoy día, que es este Centro Cívico de Guadalupe. ¿Cuál es tu opinión, Juan, sobre la creación de Guadalupe? Buenas tardes. En efecto, yo le doy muchísima, digamos, le presto mucha atención a lo que nos ha expresado nuestro amigo Antinori, porque en toda la documentación que existe actualmente, donde más abunda esa documentación en la cual podemos sustentar cualquier teoría para hacer una demostración histórica valedera, es en los archivos de los agustinos, cuyas copias están en el convento agustino de Trujillo y cuyos originales están en el convento de los agustinos de Lima. O sea, documentación existe. Entonces, deduciendo y sacando conclusiones y haciendo concordar las fechas, efectivamente, en 1550 no podría haber sido fundado Guadalupe, porque simple y llanamente no había una razón, un motivo, una circunstancia para que se cree un distrito, porque no tenía un fundamento básico. ¿Cuál es el fundamento básico? Es la llegada de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué hubiera pasado, digo yo, si en vez de traer a la Virgen de Guadalupe hubieran traído a la Virgen de Copacabana? Hubiéramos fundado una ciudad llamada Puno, o hubiéramos traído a la Virgen del Carmen, de la Candelaria, o qué sé yo. Entonces, otro nombre tendríamos ahora, no tendríamos que llamarnos Guadalupe. Entonces, el nombre de Guadalupe como pueblo viene definitivamente de la presencia de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Antes de que exista Nuestra Señora de Guadalupe no había ningún motivo ni ningún lugar que se llamara Guadalupe en todo el Valle de Jequetepeque, ni en la provincia, en ningún sitio. Entonces, definitivamente, inclusive, yo iría más allá, no hay fundación de Guadalupe nunca. O sea, ¿por qué? Porque nunca se fundó Guadalupe. Lo que se fundó fue el monasterio agustino. Fundación española, como dice Robert, ¿no? O sea, no existe la ni fundación española, tampoco. ni ningún tipo. No hay fundación de ningún tipo porque nadie fundó, no existe un acta de fundación de Guadalupe. No es, por ejemplo, un hecho histórico como la fundación de Lima, claro, o como la fundación de Trujillo, o como la fundación de Arequipa, etcétera. No hay un hecho histórico demostrable que diga que se fundó la ciudad de Guadalupe. Lo que se fundó fue el monasterio de los agustinos, en unos terrenos, unos territorios donados por Francisco Pérez Lescano para que se construya la venta, como bien ha explicado nuestro amigo Carlos Antinori,
y lo que se produce es una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Y cuando se hizo ese monasterio, esa venta, se hizo en un centro poblado, digamos, indígena, y que por la atracción que provocaba la presencia de Nuestra Señora, llegó mucha gente que venía a rendirle tributo en base a la fe a la Virgen de Guadalupe, y se fue poblando cada vez más y se origina un pueblo. Hasta cierto punto se crea, no se funda, sino se crea de forma espontánea una población que después deviene como el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe, y después se resume el pueblo de Guadalupe. O sea, en realidad no lo funda ni Francisco Pérez de Lescano, se crea digamos, por generación espontánea, por la devoción a la Virgen de Guadalupe. La fe hacia la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe es que se forma ese poblado y se origina un pueblo llamado Guadalupe por la abreviación del pueblo de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Poco a poco, como se fue formando la ciudad. O sea, más me inclinaría a decir yo la creación de Guadalupe que la fundación de Guadalupe. Y eso ha sucedido, lógicamente, no en 1550, sino a partir de 1560 o 62 que llega la Virgen. Claro, y cuando se traslada inclusive de Omnep a Anlape, es donde prácticamente se consolida el pueblo denominado de Guadalupe. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien analizadas los tres puntos de vista, coincidimos en varias cosas, pero siempre la importancia pues de la Virgen, la fuerza religiosa, ¿no?, que se ha tenido desde un comienzo, desde su llegada, porque fue por un acto de fe, por un acto de gratitud que llega a esta zona. Vamos con Robert en la segunda parte, en la segunda pregunta, que lo voy a modificar un poco. En estos 474 años de creación, vamos a decir, ¿qué reflexión tenemos que dar como guadalupanos? Porque yo ya me siento guadalupana, tengo una nieta guadalupana. ¿Qué reflexión nos pueden dar cada uno de ustedes, hijos de Guadalupe? Ahora que está de moda eso de qué es ser guadalupano, ¿no? Exacto. Y que me parece un tema también muy debatible. Pero mira, yo antes de contestar la pregunta quiero una especie de réplica de repente a lo que se ha comentado. Bueno, creo que lo que estamos de acuerdo es que el inicio de Guadalupe español, si se quiere llamar, algunos dicen que fundación, otros que no, habría que buscar la palabra adecuada, porque en realidad fundación es sinónimo de creación. Guadalupe, lo que está claro entre nosotros tres creo es de que el nombre se debe a la Virgen, de eso no hay ninguna duda, en eso creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? No hay discusión. El año probablemente sea debatible, como le digo, algunos manejan 1560, otros 1562, otros 1564. ¿Quién tiene la razón? Habrá que hacer un trabajo de fuentes, ¿no?, históricas, más allá de Guadalupe. Pero también yo creo y sigo pensando pues que la creación como pueblo mestizo tiene que ver con OMNEP y con el permiso, la cédula que le otorgan, que esa sí es histórica, ¿no? Ese sí hay documento, eso no es ficción. Entonces yo creo que ahí arranca Guadalupe. Pero claro, ya con la Virgen y la devoción y todo eso, pues se arma todo este devenir histórico en que terminamos siendo un Guadalupe bonito y hermoso con todas sus contradicciones, ¿no? La pregunta me hiciste, ¿cuál era? La reflexión que tenemos con los 474 años. Mira, yo quiero mucho a Guadalupe, creo que todos los que estamos acá queremos mucho a Guadalupe, pero también Guadalupe tiene sus grandes cosas, pero tiene muchas contradicciones. Es un pueblo con demasiadas contradicciones, y creo que debemos trabajar en ello. A veces en Guadalupe es muy difícil ponernos de acuerdo con algo, por eso es que Chepén nos lleva a la delantera y hay que mencionarlo. A veces el guadalupanista no quiere que mencionen a Chepén, le molesta, pero Chepén es un pueblo que avanza porque se ponen de acuerdo. Cuando se trata de Chepén, se ponen de acuerdo rápido y todos empujan el carro hacia adelante. Los guadalupanos no.
los guadalupanos entre nosotros nos jalamos sí, para no avanzar, ¿no? Y eso también sucede porque a veces todos queremos ser los protagonistas principales, ¿no? Y también hay una cuestión de egos ahí que está enmarañada. Pero, por ejemplo, con el tema de reflexión de que Guadalupe quiere ser provincia. ¿A mí me gustaría que Guadalupe sea provincia? Sí. ¿Tiene las condiciones? No. No tiene ni un banco, no tiene un cajero. Yo necesito plata, tengo que irme a Chepén, quiero comprar, tengo que irme a Chepén, depende de Chepén. Entonces, por más guadalupano que yo sea, por más que yo quiera mi Guadalupe, tengo que aceptar esas limitaciones. Entonces, para ser provincia hay que cumplir con ciertas condiciones mínimas, básicas. Entonces, más allá de lo que yo quisiera que Guadalupe fuera así. Porque me encantaría que Guadalupe fuera provincia o la capital del Perú, pero ¿y las condiciones, los requerimientos para que esto sea así? Entonces yo creo, por ejemplo, ahí tenemos que un poco dejar de ser guadalupanista. Yo uso esa palabra así, guadalupanista, porque hay el guadalupano que quiere mucho Guadalupe porque él solo es guadalupano, pero más allá, no porque lo conozca. Entonces a nosotros nos falta a Guadalupe conocerlo más, ¿no? Y uno de los temas que siempre he tocado, Guadalupe mucho se le quiere, pero no lo pensamos a Guadalupe. Y cuando lo pensamos nos tocamos con temas difíciles y lo que nos toca es enojarnos con el que piensa diferente. Y lo marginamos, ¿ah? Y lo dejamos de lado porque no piensa igual a los demás. Entonces en Guadalupe tenemos que apuntar a pensar la Guadalupe. Ayer celebraba yo, por ejemplo, estuviste tú ahí, en lo de ANLAPE, que a mí me parece súper importante que se esté haciendo estudios de ANLAPE a nivel científico. Porque aquí en Guadalupe, perdóname, también es el problema que en Guadalupe todos son historiadores, algo que es increíble, pero el historiador es una profesión. Yo lo que me considero soy un amante de la historia de mi pueblo, pero historiador jamás, porque sería muy arrogante mi parte decir que soy historiador. Para ser historiador tengo que irme a formarme en la universidad, manejar las técnicas y todo lo que significa un cuerpo de estudio. Entonces, a mí me parece importante cosas como lo de ANLAPE, por ejemplo, que a nivel científico se esté estudiando ANLAPE. Y lo mismo debe hacerse con UNED. Y lo mismo con Pacacnamú, y lo mismo con todos los lugares que tienen que ver con nuestra idiosincrasia como guadalupano. Entonces tenemos que ir más allá del quiero Guadalupe y tenemos que enfrentarnos a la realidad porque los documentos y la ciencia es dictadora. La ciencia probablemente que diga no te gusta esto, pero es así. Como ayer escuchaba en las conclusiones, dicen, nosotros esperábamos que al final en el suelo hubiera losas bonitas y se encontraron con un piso de adobe. Está bien, pero tú esperas, pero la ciencia no espera, la ciencia dice. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos como guadalupanos que aprender a dialogar, pero no marginando el que piensa diferente, sino debatiendo sus argumentos con hechos, con fuentes y de repente también con un poco de corazón. Yo creo que Guadalupe tiene el potencial, pero nos falta algo, unirnos. Muy bien, Robert. Entonces, el punto de vista de nuestro querido profesor Carlos Antinori, 474 años, que no es poco, la importancia que son esos años aquí como ciudad en nuestro Perú. Yo pienso, si queremos coincidir y queremos tener una experiencia de guadalupanidad, debemos de confluir criterios. El año yo discrepo profundamente. No es por aguar la fiesta, no, pero en todo caso podemos tomar como referencia 1560, cuando Pérez Lescano, ¿por qué deja Tambo Real de Pacasmayo? Me pregunto yo, ¿por qué después de 10 años deja Tambo Real de Pacasmayo y se viene con la imagen y toda la gente se viene acá a ANLAPE y funda el pueblo Nuestra Señora de Guadalupe, que comienza a tomar forma ya el pueblo, el asentamiento humano? Pero los milagros los hizo la Virgen, los primeros milagros los hizo allá, en Tambo Real de Pacasmayo. Es la gran pregunta que yo me hago, ¿por qué? Entonces tendría que hacerse una revisión de la historia, como dice Robert Jara, y no le vamos a tener más de los 400 años a Guadalupe, va a seguir siendo ciudad cuatricentenaria Guadalupe, 10 años más, 10 años menos, no son menos, porque no se puede estar en la fundación de Guadalupe sujeta a caprichos o a emociones de ciudadanos, de personas, que está bien que lo han hecho, pero tendría que replantearse esa situación. Yo creo que hay mucho que hacer en esto. Yo estoy tratando de buscar el acta, ¿no?, en donde acordaron esos ciudadanos, y no existe en el municipio, no existe definitivamente, pero he consultado a Lima y ha sido en el segundo gobierno de Wander Mora Costilla, cuando saca concurso la letra del himno, que la gana José Pérez Cruz, que en paz descanse, la letra de Teófilo Álvarez,
director del Conservatorio de Música de Trujillo. La bandera de Guadalupe, que la saca el concurso Wander Mora, y gana un muchacho Abanto, que trabaja en el Consejo. Y el escudo, que fue impuesto y diseñado, fue del arquitecto, hijo de Lucho Los Taunao. ¿Se dan ustedes cuenta? O sea, que había cierta imposición en esas cosas, ¿no? Dos símbolos sí son claros por concurso. El escudo no fue por concurso. Entonces, esa situación es lo que a veces nos une, nos desune. Y como dice Robert, es cierto, al que piensa diferente, lo marginan aquí en Guadalupe. Yo me siento, bueno, pero la marginación a mí, con todo disculpa, me chorrea a mí la discriminación, ¿no? Sí, no, a mí me motiva, me anima, me levanta, ¿no? Y yo sigo en lo mío, ¿no? Porque soy profesor de historia, estoy obligado. El profesor es diferente a historiador. El historiador estudia, analiza, el profesor de historia interpreta lo que dice el historiador. Entonces, yo me he tomado varias horas leyendo esto con las edades, con los años, ¿no? Y decir pues, de que es cierto, en Guadalupe hay mucha controversia. Carlos, disculpa que te corte. ¿En qué año fue el primer gobierno de Wander? Ese es el problema que estoy tratando de retroceder. Ya, lo que pasa es que yo tengo un dato, Ajá. porque yo publiqué hace 6 años más o menos, para saber, el primer programa de aniversario de Guadalupe. Y es el año 1973 y ya aparece 15 de abril. Entonces, si tú dices y lo de Wander es después, entonces habría un problema de fechas. Sí, porque el primer programa de Guadalupe, la primera vez que se celebró el aniversario de Guadalupe, ha sido en 1973. Yo antes creía que se había celebrado toda la vida, mira, y descubrí ese documento que me lo dio don José Mora. Y me dio el programa 1973, 15 de abril. Un programa bien sencillo, una paginita, que le compartió en las redes, obviamente. Por eso quisiera esa fecha de Wander. Ahorita no la tengo a la mano tampoco. Yo la estoy buscando porque, mira, después de ese gobierno de Wander Mora, me permiten pararme aquí. En mi saco está la credencial que soy regidor, ¿no? Hay que ver. Siempre hay este dilema, ¿no? de la fecha, de todo. Pero ya sacamos una conclusión. Le debemos el nombre definitivamente a la Virgen. Y a ver, vamos a ver, ni vuelta a quedar en ese sentido. A ver, mire, yo fui regidor, teniente y alcalde en el año 1987, 88 y 89. Después de que fuera el gobierno de Wander Mora. Sí. Entonces quiere decir pues que ya se conocía antes de Wander la fecha de fundación de Guadalupe, 15 de abril, porque yo tengo el programa donde arriba dice 15 de abril de 1973. No, mira, yo fui regidor de enero de 1987, 88, 89. He querido buscar, pero me dicen que realmente en el gobierno de Wander Mora fue que se instituye en este caso la fundación de Guadalupe el 15 de abril de 1550. O sea que con Wander Mora se instala la fecha del 15 de 1550, ¿no? En este caso por iniciativa de la señora Estela de Carrasco, ¿no? Con un grupo de ciudadanos. Pero de acuerdo a la historia, en abril de 1550 lo que P. Lescano funda o encuentra o le pone por nombre a Tambo Real de Pacasmayo a su heredad que tenía en Omnep. Eso es absolutamente cierto, eso nadie lo puede mover. Ahora, porque me preocupa también, la gran semana de Guadalupe, pero debía tener una denominación. ¿Cuántos años van de esto? Como dice Robert, 40 semanas, 42 semanas, qué sé yo. Eso es lo que nos falta averiguar. Exacto. Y si se mueve la fecha, vamos a retroceder un poquito más todavía, ¿no es cierto? Porque no sería 1550, sería 1560, claro, cuando estamos acá en el pueblo Nuestra Señora de Guadalupe. Pero ahora, hay que seguir investigando. Nos une la fe y el amor por la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe es un pueblo mariano, pero no desune las ideas. Porque surge un movimiento, surge un club, y inmediatamente a la semana surge otro, para darle la contra. Ese es el problema de nosotros los guadalupanos, que no nos podemos poner de acuerdo. Y como dice Robert, tenemos que mencionarlo a HP, porque no tenemos por qué echarle la culpa a HP, porque HP tiene una inmigración totalmente diferente que ha venido de la sierra, ¿no? Que son más unidos. En este caso a nosotros nos falta esa unión monolítica para que una idea sea llevada a cabo, que se plasme.
Ahora, el potencial para hacer provincia, sí tenemos potencial para hacer provincia, pero nos falta solucionar un sinnúmero de requisitos. Y teniendo en cuenta, miren ustedes, estimados amigos, queremos tanto a Guadalupe. Guadalupe viene siendo cercenado desde los tiempos de la colonia, cuando los reyes de España ya ordenan la primera reducción de Guadalupe. Entonces le quitan fanegadas de tierra, le quitan a Guadalupe, ¿no? Que de ahí comienza la reducción que tiene Guadalupe, que mire, esto sucede ¿cuándo? En 1655, cuando los reyes de España ya ordenan la primera reducción de tierras para Guadalupe. Le quitan 228 fanegas en el paraje llamado Pitura, 180 fanegas en el paraje llamado Cuñe, 161 fanegas en el paraje llamado Semán, 190 fanegas en el paraje llamado Lurifico, 40 fanegas en el paraje llamado Limoncarro, 90 fanegas en el paraje llamado Cholos y 144 fanegas en el pueblo viejo de Cherrepe. Total, 1.710 fanegadas le quitan a Guadalupe, que le quitaron territorio prácticamente a Guadalupe. Esa fue la primera reducción por orden del rey de España, ¿no? Y nuevamente tenemos otra reducción después en el tiempo de la República. Y finalmente, la otra reducción cuando se crea el distrito de Pacanga, ¿no? El distrito de Pacanga, y Guadalupe se queda con lo que tenemos ahora. Y tenemos como un fantasma la tercera reducción de Guadalupe, si es que llegara a crearse el distrito de Ciudad de Dios. Mucho cuidado. Exacto. Guadalupe será reducido a, qué sé yo, a una urbanización, a un asentamiento humano, qué sé yo. Y sobre eso no hacemos, bueno, nosotros los que queremos a Guadalupe trabajamos en eso, Claro. incentivando y todo lo demás. Lo que nos falta es unificación de criterios y no decir, yo fui el primero, yo lo descubrí. No, es un trabajo conjunto que tenemos que hacer, pero es de gran responsabilidad de las autoridades municipales. Yo me acuerdo mucho, aquí termino, cuando en una presentación de candidatos en el auditorio de la universidad allá en frente a Camino Chapén de la filial Guadalupe, en donde el candidato por Izquierda Unida, Ricardo Padilla, en una de sus propuestas, su plan de trabajo, digo, si yo llego a ser alcalde, ¿no? Voy a formar el Círculo de Altos Estudios Guadalupanos. Me gustó, me encantó eso, en donde iba a ser un conglomerado cultural. No ganó desgraciadamente, pues, ¿no? Y ahí después de debatir ideas se puede llegar a conclusiones y el que saldría ganando sería Guadalupe como pueblo, como ciudad y como distrito. Porque no queríamos que nos quiten ni un centímetro más de tierra. No quisiéramos eso, ¿no? Oye, y sin Pacanamú, por el amor de Dios. El mismo alcalde actual está diciendo que los límites de ciudad llegarían a la Barranca y Pacanamú. Por el amor de Dios, es que es algo iluso eso, pero en fin. No, ya no va a ser. Vamos a ver entonces ahora la reflexión de nuestro amigo Juan Verona Rubio. La última pregunta que hemos planteado, ¿no? 474 años. ¿Qué tan importante como ciudad es esa creación? La vamos a dejar en creación. Ya, en realidad la creación del distrito de Guadalupe va a seguir siendo un tema de debate, de discusión, porque yo recuerdo perfectamente que el año pasado se produjo un pequeño intercambio de ideas muy similar al que estamos teniendo en este momento. Yo creo que ya deberíamos zanjar esto de una vez por todas. De una vez por todas. Sería cuestión de ver si a través de alguna comisión, un comité, la municipalidad, es decir, alguien que tenga la iniciativa de tomar acciones para zanjar el tema. No podemos seguir eternamente discutiendo si se fundó en 1550, 60, 62 o 64. Eso ya es ocioso y pernicioso además. ¿Por qué? Porque sigue siendo el caldo de cultivo para tanta discusión, tanta jalada de alfombra y tanto encuentro entre guadalupanos. Entonces aquí podríamos de repente proponer de una vez por todas que se cree pues una comisión de alto nivel, nombrada tal vez por el alcalde, convocada tal vez por un grupo de ciudadanos, no sé, pero que se convoque una junta de guadalupanos, no voy a decir notables, porque es una palabra trillada y tal vez a veces malentendida, van a pensar que uno está buscando protagonismo, algo ocioso. No, queremos que personas que realmente que están interesadas para comenzar en el tema,
que conocen el tema, que lo estudian, que lo investigan, bueno, pues que hagan una propuesta histórica, Exacto. basada sobre documentos, porque la historia que no está respaldada por documentos cae en leyenda, en mito o en cuento. Pero nosotros tenemos documentación suficiente para hacer una propuesta formal para que se haga formalmente, se haga el acta donde se da el reconocimiento de la creación, el nacimiento, la fundación, como se llame, de Guadalupe. Y con eso se acabó el tema. Ya no va a haber más discusiones de este tipo, hablaremos de otras cosas, ¿no? Exacto. Necesitamos hablar el mismo idioma. Exacto. Ahorita hay un sinnúmero de jóvenes que están incursionando, que cambian las fechas y todo lo demás, porque ya lo dijo Robert, la fundación no obedece a un estereotipo por parte de los españoles, ¿no? Eran tres condiciones, tres requisitos, ¿no? Que la ciudad esté cerca a una fuente de agua, el mar o el río, que haya un bosque para leña, porque en este no había gas ni electricidad, y que haya tierras aptas para el cultivo. Esos fueron los requisitos, y un notario regio que ya venía ahí, los curas que levantaban el acta. Guadalupe, en todo caso, es una fundación totalmente atípica, porque no fue fundado Guadalupe, eso. Y al decir no fue fundado, no estoy trastocando nada, no estoy en contra de Pérez Lescano, no, al contrario. Fue el precursor don Francisco Pérez Lescano, porque sin él no hubiera venido la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y como dice el amigo Juan, hubiera venido otra imagen, y no nos llamaríamos, ¿y cómo nos llamaríamos? Tendríamos otro nombre, ¿no? Eso, y lo que dice Juan es cierto, que se debe formar un comité con este alcalde, ojalá que Dios quiera, se lo permita. Claro, o sea, en realidad hay que buscar que, digamos, también sea fructífera esta reunión, ¿no? Que salga, que nazca algo valedero, fructífero de esta reunión o de estas reuniones que se están produciendo. Y que ojalá alguien que convoque y plantee formalmente la formación de un comité o una comisión que zanje el tema de la creación, fundación o nacimiento de la ciudad de Guadalupe. Porque, como repito, ya es ocioso que cada año tengamos que discutir lo mismo. Tenemos documentación abundante y yo creo que ya se puede hacer una propuesta, inclusive el resultado de esa comisión que estoy proponiendo ahora podría ser hasta un borrador de resolución municipal, donde se establece la fecha, ordenanza municipal, donde se establece la fecha basada en tal y documento. Y se acabó el tema. Espero que por lo menos se tome algo de esta idea y se pueda dar un paso adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Este es un tema polémico, no queríamos hacer tanta polémica, queríamos un aporte cultural, pero es necesario, por lo que formalmente en los colegios, ¿qué le vamos a poder enseñar si hay la duda de la fecha, de la fundación, de la creación, de los orígenes de la ciudad de Guadalupe? Entonces, y si ya establecemos un resumen, una resolución, que ya no lo cambie, porque no sabemos si acá 10 años se le ocurre a otro alcalde poner la fecha de su cumpleaños, porque como no hay un respaldo, se puede cambiar. Entonces, ojalá, como dice Juan, que se formalice, que salga un resultado de estos aportes que está dando Radio Televisión Genial, para que tengamos más, ¿cómo es? Guadalupunistas, ¿cómo dices? Guadalupanistas. Y no veamos las calles vacías de banderas. Yo tengo 22 años y qué pena que cada año, ya sea para los Albújar o por la Semana de Guadalupe, no veamos ya las banderas. Me da mucha lástima ver una o dos por cuadra, que hace 20 años eran más, ¿no? Entonces, eso falta. A propósito de la bandera, no me voy a cansar de decirle al señor alcalde que lo que sostiene las medallas de los regidores y el alcalde es la bandera de Guadalupe. Está la bandera roja, que es la sangre de nuestros héroes, el color verde, que es los campos, ¿no? El color celeste, que es el manto de la Virgen, y falta el blanco, que es el color de la paz. No está ni ahí donde dice Guadalupe, que le deben poner la franja blanca. No hay blancos. Y no quieren hacerlo porque son caprichosos. No, yo no voy a confiar nunca. Y ningún regidor es capaz de hacerle ver eso al señor alcalde. Desde ahí estamos, pero recontra jodidos realmente, ¿no? No. Son detalles de que cambian el mensaje. Yo no confío en el señor alcalde realmente. Tenés una comisión autónoma y obligarlo al alcalde, ¿no? a que se retome este camino y, como dice, seguiríamos siempre siendo una ciudad cuatricentenaria.
10 años más o 10 años menos no nos van a hacer menos. Claro. Mira, yo también lo que hago es una invocación mediante Radio G. Mira, yo comento esta experiencia. Yo estuve 9 años en el extranjero y algo que me llamó la atención poderosamente y lo traigo para acá, lo traslado aquí, es que de pronto en el extranjero todos los peruanos se volvieron historiadores del Perú. Y en verdad que eso me parece patético. O sea, el hecho que tú seas peruano no te hace historiador del Perú. Es probable que no hayas aprobado el curso de Historia del Perú en Perú. Pero te vas al extranjero y de pronto eres historiador del Perú. ¿Sabes de ni han leído, pero repiten lo que le dijo el otro, el de allá? Entonces yo creo que mientras no curemos eso, no nos vamos a poner de acuerdo. Porque en Guadalupe todos son los dueños de la verdad. Porque todos resultan ser historiadores de Guadalupe. Ahí que debemos zanjar las cosas. No todos los guadalupanos, por ser guadalupanos, son historiadores de Guadalupe. O sea, me parece patético y de mal gusto. Hay que zanjar y decirlo. Y se tenía que decir y lo dije. Y tenía que ser. ¿Por qué? Porque se tergiversa. Se tergiversa. En los colegios, imagínate. Exacto. Y a veces son docentes y tergiversan. En las páginas de internet, mira las cosas que publica la gente. Hay que tener mucho cuidado en ese temas históricos porque pues modifica muchas cosas que no debe ser. Agradecemos a Robert Jara Vélez, profesor Carlos Santinori Escoy y a Juan Verona Rubio por su participación. Genial, que al servicio siempre de la cultura peruana. Vamos a continuar el día lunes, no, el día sábado, ya me estoy yendo el lunes, ya quiero acabar la semana. El día sábado a las 5 de la tarde vamos a tener el conversatorio de Guadalupe, Realidad y Perspectivas. Va a participar nuestra amiga Betty Zapata Ortiz, Víctor Izquierdo de la Cruz y Roberto Zapata Ortiz. No se lo pierdan, que también está interesante este tema y vamos a continuar. Esta es la primera invitación a nuestros amigos. El tema tiene para largo y yo sé que se van a repetir estos conversatorios. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, muchas gracias. Oscar, comenta, toma. Toma una foto aquí. Jaime, tómate con esto una fotito si puedes. Él ni siquiera acaba. Ahí está el fotógrafo. Oscar, ahí. Ahí está el fotógrafo.